Mi nombre es Luis Alfonso Barrera Gutiérrez, estudiante de la carrera de Derecho, plantel Unidad Puerto Peñasco. A continuación vamos a hacer un resumen de lo que fue la materia de Derecho Procesal Civil. Siguiente. Siguiente. Vamos a hablar lo que son las etapas del juicio y actos preliminares. Etapas del juicio son cada una de las subdivisiones que presentan los procesos y en cuyo transcurso tendrá lugar determinados actos materiales y jurídicos, así como hechos jurídicos a cargo tanto de las partes como en su caso del juzgador. En la etapa postulatoria, las partes plantean el litigio ante el juzgador. Esto quiere decir que se presenta el demandante, el demandado ante el juez y se plantea lo que es la demanda o el problema en sí. La etapa conciliatoria es un medio alternativo a la jurisdicción para solucionar conflictos. La etapa conciliatoria es la etapa donde se trata de conciliar las partes para parar el proceso y detenerlo definitivamente, llegando a acuerdos. Aquí intervienen terceras personas que son las mediadoras. La etapa probatoria. En esta etapa se ofrecen, admiten y desahogan las pruebas de intervención. Como lo dice su nombre, aquí se presentan las pruebas, testigos, todo lo que tenga que ver sobre el acto de las dos partes, del demandado y el demandante. Etapa preconclusiva. Son las consideraciones, reflexiones, los razonamientos y la argumentación que las partes de sus abogados plantean en el tribunal. Entonces aquí básicamente viene siendo la argumentación o ahora sí la intervención de cada abogado de las partes que correspondan. Siguiente. Etapa de impugnación. La etapa de impugnación supone la oportunidad que tienen las partes de promover recursos para efectos de un tribunal superior al que resolvió en primera instancia, revise el fallo a fin de que revoque, lo modifique o lo confirme. Esta etapa es cuando alguna de las partes le afecta el resultado final, la resolución judicial y no están de acuerdo. Entonces hacen un proceso para pedir que se vuelva a revisar la sentencia. Etapa de ejecución. El proceso de ejecución es aquel por el que se insta a que se ejecute en su propio término una resolución judicial dictada, de manera que es una manifestación al respecto del derecho a la tutela judicial efectiva. Los actos preliminares al juicio ordinario civil. Las diligencias preliminares son las actuaciones que se solicitan de los órganos jurisdiccionales con la finalidad de precisar y aclarar los datos, elementos y cuestiones que luego podrán ser usados eventual, posterior y proceso judicial y que la parte que las pide no puede obtener por sí misma. Siguiente. Los medios preparativos al juicio general. Estos son los medios preparativos del juicio general, se refiere a la solicitud de la declaratoria de la contraparte sobre determinados hechos. Los medios preparatorios al juicio ejecutivo son aquellos procedimientos anteriores al juicio que tienden a proporcionar quien los promueve elementos de conocimientos o de pruebas que le permitirán promover un juicio mercantil posterior, sea ordinario o ejecutivo. Y lo que es la preparación del juicio arbitral se refiere a la solicitud de declaratoria de la contraparte sobre determinados hechos, la exhibición de ciertos documentos o el examen de testigos cuando sean de edad avanzada o se hallen en peligro inminente de perder la vida o próximos a ausentarse en algún lugar de tardíos y difíciles medios de comunicación. Siguiente. Separación de personas. La separación de personas es al mismo tiempo un acto prejudicial y una medida provisional que puede ser decretada por parte de la autoridad de la judicial en asuntos de naturaleza familiar. Diligencias preliminares de consignación. Solo constituyen actos previos al juicio y no forman parte del procedimiento contencioso, por lo que no es posible a través de aquellas obtener las declaratorias de liberación de pago y tampoco producir las consecuencias legales que con ello conlleva. Providencia precautoria. La providencia precautoria son aquellas medidas impuestas por el juez para garantizar la reparación del daño y podrán ser solicitadas por las víctimas del ofendido o el Ministerio Público. Siguiente. Ahora vamos a hablar lo que es la etapa postulatoria.
La etapa postulatoria es la primera etapa del proceso civil. La postulación es una etapa fundamental del proceso que deriva del latín postulatio, que significa pedir, solicitar, pretender o suplicar. Conceptos de presupuestos procesales. Son aquellos antecedentes o requisitos de forma y de fondo necesarios para que un juicio tenga una formal validez y existencia jurídica. Los presupuestos procesales generales son los que le dan validez y existencia a aquel tipo de juicio. Los requisitos básicos para cualquier juicio, sin importar su naturaleza, son que el escrito de la demanda formulada y presentado legalmente, competencia del juez para conocer el juicio y la capacidad procesal del actor y del demandado. Siguiente. Ahora, la etapa postulatoria. Presupuestos generales especiales. Estos son los que le dan vida en lo particular a cada tipo de juicio en específico. El juicio de amparo en materia fiscal, juicio ejecutivo o hipotecario, juicio de divorcio, juicios sucesorios. La demanda es el acto jurídico procesal de iniciación que consiste en la materialización objetiva de la acción, ya sea en forma escrita o oral. El concepto de emplazamiento significa dar un plazo que el juez le impone al demandado, desde luego con bases en la ley. Conducta del demandado. Demandar es aquella persona física o jurídica frente a la que se dirige la demanda y por lo tanto la acción contenida en la misma. Aquí en las conductas algo muy importante es lo que se le da al demandado cuando no se presenta la frase famosa que es la rebeldía. Concepto de allanamiento. El allanamiento es una forma de determinación anormal de un proceso por el que la parte reconoce las pretensiones formuladas por el actor. Siguiente. Ahora, la etapa conciliatoria. La etapa conciliatoria es un medio alternativo a la jurisdicción para solucionar conflictos a través del cual las partes resuelven por sí mismas y mediante el acuerdo un conflicto jurídico con la intervención o colaboración de un tercero. Aquí es detener el acto, llegar a un acuerdo y de que beneficie a ambas partes. ¿Qué es la audiencia previa de conciliación? En esta etapa previa lo que persigue es poner fin al proceso antes de iniciar a través de un acuerdo de partes. El estudio de la legitimación procesal es la facultad de poder actuar en el proceso, como actor, como demandado o como tercero, o representado a estos. Existe la legitimación activa y la legitimación pasiva. La fijación de puntos controvertidos. Es una etapa del proceso civil que se realiza inmediatamente después de la etapa conciliatoria y obviamente cuando ésta ha fracasado por cualquiera de las causas previstas en la ley. Esto se da cuando no se llega a una conciliación y sigue el proceso. Apertura del juicio del periodo probatorio. Será el juez quien mandará a recibir el pleito a prueba en el caso de que los litigantes lo hayan solicitado o de que él le estime necesaria. Siguiente. Etapa probatoria. En la etapa probatoria vamos a mostrar lo que es un cuadro sinóptico. En la etapa probatoria, como su concepto lo dice, o su nombre, se ofrecen, se admiten y desahogan las pruebas. De las pruebas existe lo que es la prueba, que es un hecho, evidencia, una razón o argumento. Y nos sirve para demostrar verdad de algo o falsedad de algo. Eso es el concepto de prueba. El objeto finalidad. El objeto principal de las pruebas son los hechos. El ofrecimiento es el acto donde se declara qué pruebas se van a agilizar según sus pretensiones. Admisión es el acto de la decisión judicial motivada por un juez donde determina qué pruebas serán incorporadas al proceso penal. Objeción documental es la necesidad de expresar los motivos de quien sustenta, defenderá pretensión de quien objeta. Y luego sigue lo que es la preparación, el desahogo de pruebas y el desahogo de la confesional. Siguiente. Etapa de apelación. El concepto de apelación. La apelación constituye el más importante de los recursos ordinarios, teniendo por fin la revisión por el órgano judicial superior de la sentencia o acto del inferior. Elementos de apelación. Existen tres tipos de apelaciones: apelación de audiencia, apelación de revisión de audiencia y apelación de revisión judicial. La redacción del agravio. Para el procedimiento civil y penal, el agravio es el daño, ofensa o perjuicio ocasionado en la sentencia del tribunal inferior
que el recurrente expone ante el juez de la apelación. Esto es cuando no está de acuerdo con el veredicto o la resolución judicial. Sustanciación de la apelación. La sustanciación es la etapa de un juicio o proceso, de un procedimiento, de un incidente, de recurso, durante el cual una persona cuenta con la posibilidad de dar a conocer a la autoridad competente su pretensión y su causa de pedir. Siguiente. ¿Qué es el recurso de apelación? El recurso de apelación es un medio de impugnación a través del cual se busca que un tribunal de jerarquía mayor solucione conforme al derecho a la resolución del inferior. El artículo 363 nos dice que el recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó esta inexactamente, si se violaron los principios reguladores de la valorización de las pruebas, si se alteraron los hechos o no se fundó un motivo correctamente. Siguiente. Los recursos de apelación. La finalidad es anular el acto final del procedimiento. Con su interpretación se pretende desvirtuar la presunción de validez del acto administrativo como acto final del procedimiento. Constituye un recurso jerárquico impropio para aquellas personas legitimadas soliciten la revisión de un determinado acto final de procedimiento por considerar lo contrario a la legalidad y en perjuicio de sus intereses y del interés público. Siguiente. Apelación en efectos devolutivos y suspensivos. Se denomina así en derecho procesal la apelación concedida en un determinado efecto. El superior entrará a entender y realizar la resolución o sentencia apelada, pero sin suspender la ejecución de la misma. Es lo contrario del efecto suspensivo. Y el efecto suspensivo, la concesión de la apelación sin efecto suspensivo determina que el apelante deba seguir un trámite administrativo destinado a obtener del auxiliar jurisdiccional respectivo copias certificadas de partes específicas del expediente, lo que una vez enviadas al superior le permite resolver la apelación sin afectar el trámite del expediente principal. El mismo continúa en poder del juez inferior. En las dos apelaciones el proceso sigue vigente, no se detiene. Siguiente. Apelación. La apelación preventiva es la expresión de agravios en escritos por separado, se subsana con lo que se contenga en la principal. El artículo 1338 nos dice que la apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o solo en el primero, pudiendo ser de tramitación inmediata o conjunta con la definitiva, según sea el caso. Siguiente. Adhesión de la apelación. La adhesión se pretende cuando la parte que no interpuso recursos de apelación dentro del plazo de ley lo hace al conocer el recurso de apelación interpuesto por la otra parte. Es decir, se adhiere a este recurso solicitando, al igual que el apelante, la modificación o revocatoria de la resolución cuestionada en el extremo que le resulta agraviante o perjudicial. Si bien la apelación adhesiva o derivada está sujeta a que se haya interpuesto apelación principal, es autónoma, por lo que el desistimiento de la apelación principal no afecta la adhesiva. Siguiente. Ahora vamos a ver lo que es un cuadro sinóptico, lo que es la etapa de impugnación. La etapa de impugnación, el concepto, es el instrumento o mecanismo que la ley concede a las partes de terceros legitimados para solicitar al juez que él mismo u otro jerarquía superior realice un nuevo examen de un acto procesal o de todo el proceso. Y luego viene lo que son los recursos procesales. La clasificación de los recursos procesales se clasifican en recursos devolutivos y no devolutivos, recursos ordinarios y extraordinarios. Dentro de los recursos de revocación están las resoluciones de autoridades fiscales federales, están las resoluciones de autoridades aduaneras y está la resolución que causa agravio a particular en materia. Está el recurso de aclaración, que es el que procede ante el mismo juez que dictó la resolución o sentencia con el objeto que se corrija algún error en materia, o aclarar algún concepto oscuro sin que se altere lo fundamental de la decisión. Y luego viene lo que es algo muy importante, la recusación,
entre las cuales que presenta este recurso es que se encuentra en el artículo 582 del Código Orgánico Integral Penal, están cuarto grado de consanguinidad o segunda parte, es una de las algunas de las partes que intervienen. Y luego viene lo que es la queja. Es el procedimiento al que puede recurrir una persona cuando sus derechos fundamentales o los otros han sido violados, principalmente relativo a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad personal o a la seguridad jurídica, a la igualdad ante la ley. Siguiente. Siguiente. Y en sí es lo que vimos en todo lo que es la materia del derecho procesal. Básicamente fueron las etapas del proceso ante un juicio de un demandante contra un demandado y cómo es la intervención de la autoridad jurisdiccional o el juez que se le asigna el caso. Por mi parte es todo. Gracias.